Una nueva edición de Portal Agropecuario en este inicio del año y por supuesto en cada oportunidad que comienza una nueva etapa se hacen los balances y hace también lo que puede venir para la actividad. En este caso vamos a hablar de la actividad láctea. Me está acompañando Dani Lorenzati, es el presidente de la Junta Intercooperativa de Productores Lácteos y con él vamos a estar dialogando estos minutos. ¿Cómo le va, Dani? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días y buenos días a todos, buenas tardes. Bueno, el gusto de compartir con usted estos minutos y queriendo analizar un poco y tratar de entender también qué le está pasando a la actividad láctea en la Argentina, cómo fue el 2022 que acaba de pasar, como para tener una idea de cómo está la actividad. Bueno, como yo diría, la mayoría de las actividades agropecuarias, el 50% del problema son la falta de lluvias que venimos teniendo o el atraso de estas lluvias que son muy importantes y que estarían definiendo un futuro promisorio o no, si se diera como se tienen que dar las lluvias para lograr reservas y bueno, y ninguna duda en las otras actividades que cada una saben lo que necesitan. Sabemos que la lluvia es parte de la bendición del campo y en este caso del campo argentino y del sector agropecuario. Y el otro porcentaje, vamos a decir, el otro 50%, ninguna duda que han pasado por las medidas, como siempre, macroeconómicas, que en eso nosotros, a pesar del buen vínculo que hay y que siempre hubo de diálogo con el gobierno, cualquiera de los gobiernos, bueno, medidas que se toman como el dólar soja 1, el dólar soja 2, que uno puede entender alguna puntual, pero ya cuando se repiten en alguna forma adictiva, podríamos decir, esas medidas, se están perjudicando a otra parte del sector. Entonces, bueno, perjudicar eso, ¿en qué sentido? Bueno, claramente en los costos, que sabemos que a las actividades que producimos proteína animal, la lechería, el cerdo, la carne, los pollos, etcétera, etcétera, están funcionando con alimentos que en este caso se encarecen y normalmente en el mundo lácteo, que la lechería se hace en un 50% en campos alquilados, normalmente también se encarece porque hoy la medida en la mayoría de las regiones, la medida de acuerdo de pago de alquileres pasa por quintales de soja. Ahora, obviamente una situación difícil, pero también más difícil a quien de pronto tiene un nivel de actividad o está dentro del cooperativismo, que son en definitiva las distintas cadenas que van conformando la actividad y que deberían tener un mejor futuro, ¿no? Ninguna duda, nosotros como Junta Intercooperativa tenemos asociadas cooperativas que además tienen el proceso de industrialización, o sea, siempre decimos que somos quienes llevamos esa materia prima que se produce en el campo a la mesa del consumidor a través de nuestras cooperativas socias. Eso cubre la mayoría de los eslabones de la cadena en todos los aspectos del sector lácteo. Bueno, ahí hay una diversidad de cuestiones como costos elevadísimos que se han dado en los distintos eslabones, problemas de productos que no se pueden importar o tecnología que afectan a los procesos industriales y bueno, y también defender al productor socio y dueño de esa cadena que lo tenemos que acompañar o nos tenemos que acompañar para que se sostenga toda esa cadena, porque así está pensada en el movimiento cooperativo.
ninguna duda que esto afecta en lo financiero, en lo productivo, en lo tecnológico, etcétera, etcétera. Pero también no es menor decir que en paralelo venimos acompañando a los acuerdos de precios cuidados que se dan con las empresas lácteas más importantes del país, o las entidades como la Junta, el Centro de Industria Lechera o Apimel, y que ahí están las cosas que nosotros un poco decimos. En algunos casos se da como incentivo el dólar soja, y en otros casos tenemos que cuidar el precio del consumidor con un costo que cada vez se eleva más. Es una ecuación difícil de lograr. La verdad que es como agregarle un número al costo y que por otro lado baje el precio de venta. Esas son las cosas que nosotros le venimos planteando al gobierno permanentemente, y que, a ver, si se toman estas medidas excepcionales, llamémosla o como se quiera llamar, porque hace falta desde el punto de vista de la macroeconomía, que se tenga presente con anterioridad dónde va a afectar esas medidas para poder contrarrestarlas con algunas herramientas que puedan atenuar estos impactos que ninguna duda generan de un día para el otro estas cuestiones. Ahora, ¿cuánto está en mano hoy de las pequeñas industrias la provisión de leche? En realidad en Argentina podríamos decir que está bastante atomizado el tema del rubro lácteo, a pesar de que muchas veces algunas marcas líderes están más posicionadas por cuestiones lógicas de antigüedad, de un marketing importante. Nosotros estamos justamente terminando un trabajo de los últimos 25 años de la lechería en los aspectos industriales, y no solo cambió la escenografía en donde disminuyó el porcentaje de participación del movimiento cooperativo, sino también de muchas empresas privadas nacionales que fueron cambiando de manos. Yo podría decir que hoy la lechería se extranjerizó bastante. Hay jugadores multinacionales que toman mayor posición día a día, y hay otro porcentaje que ha quedado podríamos decir, en lo que nosotros llamamos, en un segmento que le llamamos la competencia desleal principal que tiene el cooperativismo argentino, en todos los rubros, pero en lácteos muy notable. El peor enemigo del cooperativismo lácteo argentino es la evasión fiscal, bromatológica y laboral. Nosotros estamos compitiendo contra esas tres cosas que se dan en el mercado. El 40% de pobreza, el 35%, el porcentaje que sea, hace que la tendencia de muchas industrias, pequeñas, medianas, privadas o no privadas, un porcentaje de industrias busquen productos alternativos, no piensen en la calidad, y también utilicen algunas herramientas que a veces son competencias desleales desde lo impositivo, desde lo laboral, porque no cumplen todos los requisitos, etcétera, etcétera. En fin, a ver, yo siempre doy un ejemplo en esto, y para hacer una alusión a Sancor, que fue y es una cooperativa muy en boga en los últimos años. En pueblos X, donde están las plantas de Sancor, los trabajadores de Sancor tienen toda la ropa y el equipamiento que corresponde, se les paga todas las horas extra y todo lo que corresponde, se hacen los tratamientos de efluentes, se venden los productos todos facturados, etcétera, etcétera. Cuando a veces en ese mismo pueblo hay otra industria que no hace nada de eso, o hace mucho menos de eso, de lo que yo estoy nombrando. Eso impacta en los costos, concretamente. Entonces ahí es donde tenemos que ver a dónde queremos llegar. Si nosotros decimos, bueno, vale todo en este juego, bueno, si vale todo, que sea parejo para todos. Pero el cooperativismo no lo puede hacer eso, porque es una
es un movimiento controlado democráticamente por nuestros socios y respondemos a asambleas anuales en donde 100, 200 productores nos van a pedir que les rindamos cuenta de la administración que hemos tenido durante ese año. Y rendir cuentas a medias con cosas que solo se pueden hablar entre pocos, no se puede en el cooperativismo. Y esa es la principal desventaja que tiene cualquier entidad, desde una entidad jurídica, un club o lo que sea, que tenga que rendir en Argentina cuentas a un grupo de gente. Los principales enemigos, yo ya lo nombré, o la principal competencia desleal, son esas tres cosas que digo. Ahora, ¿cuánto hay de factor complicante la presión sindical? Bueno, la debilidad que se genera por esos tres factores que yo nombro, se termina generando un círculo vicioso. Y ninguna duda que, bueno, ahí uno pierde la capacidad y fortaleza de negociación con el sindicato, con cualquier área. O sea, uno vende mal, compra mal, paga mal, etcétera, etcétera, cuando entra en el círculo ese. Y nosotros podemos decir, esto lo argumento entrando en el BCRA, que es la página del Banco Central, cuando uno googlea cualquier empresa láctea, y tenemos empresas lácteas que hacen grandes inversiones y no tienen deudas. Y hay otras empresas lácteas que dentro de la lógica hacen inversiones, tienen deudas, etcétera, etcétera. Un ejemplo de hace poco, una noticia de Ilolari, una marca, perdónenme que la tengo que nombrar, habla de la posibilidad de una venta. Y recuerdo al gerente, que está jubilado, haber dicho en algún momento que lo que él recordaba de toda su historia, del trabajo, de muy buenas cosas, lo malo siempre fue la competencia contra la evasión impositiva. O sea, el problema que tenía frente a la gran evasión que tiene Argentina y hace que sea una inequidad. Y acá nombro algo más que usted me dice, ¿por qué ocurre esto? Porque la carga fiscal en los lácteos es del 21%. Si nosotros miramos Italia es del 4%. Si miramos Costa Rica es del 1%. A ver, no hace falta mirar a Europa. Miremos algún país, ya son ejemplos países centroamericanos, latinoamericanos. La carga fiscal del 21% hace que los que evaden se estén quedando con parte de esa carga fiscal y entonces en la competencia hace que lleven puesto el sistema, el sector, y por lo tanto no se pueda trabajar con valores serios. Perdónenme que me voy por esta línea, ¿no es cierto? Pero quiero demostrar y justificar por qué muchas empresas han cambiado de manos, se han retirado de la actividad, tanto privadas como cooperativas nacionales. Había en Uruguay, en el mundo, un camino hacia la concentración en menos manos. ¿Eso está pasando también en Argentina? ¿Se ha profundizado en los últimos años? Sí, se ha profundizado. Diríamos que hoy, por ejemplo, específicamente en nuestro sector, en los tambos, casi diría que el principal problema es la falta de sucesión. Un productor entre los 50 y 65 años no tiene sucesión en cuanto a familiares que continúen esa actividad. Fíjense que la robotización viene en Europa pensada para productores de 58 años de promedio, porque también están teniendo el mismo problema. A ver, el tambo es una actividad de los 365 días del año, es muy sacrificada, y justamente ahí es donde se da la concentración, porque se tiende a estructuras mayores con un sistema de ordeñadores, o sea, no de tambero típico a porcentaje, sino de ordeñadores que son trabajadores que van rotando como en cualquier industria, más allá de que producen los 365 días del año, pero tienen francos rotativos, que se les llama, o un sistema de que pueden descansar 2 días, trabajan
6, 7, etcétera. Bueno, por eso se da esa tendencia. También, una de ellas, mano de obra, falta de sucesión. Y fíjese que el movimiento cooperativo en eso ha tomado alguna iniciativa interesante de generar el tambo asociativo, que se llama, y ha creado ya figuras dentro del mismo formato cooperativo, un fideicomiso anexo, y ha tomado en gestión a esos pequeños productores o productores que dejan la actividad, pero quieren seguir siendo parte de esa producción. Entonces, se les genera un formato asociativo en donde ellos ceden o dejan bajo administración a la cooperativa sus tambos y la cooperativa va tomando medidas relacionadas a la gestión y al formato de reestructuración para que eso siga funcionando y no se no quede el campo sin gente, porque a medida que pasan los años vemos más campos o casas abandonadas en los campos y escuelas rurales con menos alumnos. Bueno, eso son cosas que hay que tenerlas presentes, porque eso ocurre en la práctica. Y a veces escuchamos un discurso del gobierno que dice vamos a volver al arraigo de la gente en el campo. Al arraigo se vuelve con políticas claras de este tipo, que se impulse el desarrollo más allá de que usted pueda juntar 3 tambos, 4, pero sigue medianamente en esa región produciéndose leche y no pasa a agricultura u otra actividad que se va mucho menos veces al campo que en la producción láctea, que son los 365 días del año, como decía recién. Dani, le hago la última. ¿Cómo está el tema de la distribución en el interior de la Argentina? Porque a veces me parece que quizás se podría trabajar impulsando la erradicación de usinas lácteas en distintos lugares de la Argentina para que de pronto esos costos de distribución o la presencia de empresas grandes, enormes, conspiren contra el desarrollo de las cooperativas, por citar una. Bueno, a ver, esto es una pregunta muy interesante porque las estructuras que se necesitan para industrializar en serio, son grandes, al lado de lo que uno a veces se imagina o como a veces se pregona, de decir vamos a hacer que en este tambo ponemos una ensachetadora y repartimos la leche. Eso es lindo en la teoría, pero en la práctica el primer día sale bien, el segundo día no puede vender toda la leche, el tercer día hay devoluciones, etcétera, y ahí está la logística, la distribución y un montón de cosas que a veces uno lo mira como costos excesivos y un montón de cuestiones. Bueno, a ver, a mí me parece que es más factible llegar con acuerdos impositivos a todas las regiones del país y sí, por supuesto, impulsar estructuras como las hay y las hubo en algunos lugares. Le voy a nombrar Gaiman, en el sur argentino, una cooperativa que en definitiva, bueno, tuvo que cerrar porque llegaba la leche de las primeras marcas más baratas en el sur, entonces, bueno, a veces hay estrategias competitivas que el intendente, el gobernador, tiene que sentarse a buscarle la vuelta a esas cosas si quiere generar ese desarrollo. Porque, a ver, usted sabe cómo es esto. Una gran empresa puede tomar la decisión de vender más barato en un lugar y más caro en otro. Y así, bueno, son parte de las leyes del mercado. Para aquellos que están enamorados del libre mercado, ese es el libre mercado, ¿no es cierto? Entonces, apoyar ese tipo de iniciativas que usted me manifiesta, que sería ideal, lleva un trabajo atrás muy interesante, muy fuerte, digamos, muy interesante, muy importante, que no es fácil decir pongo una ensachetadora porque voy a vender más barato por esto y esto. Hay cosas que pasan por otro lado en esto. Y vuelvo a insistir, en la carga impositiva, en algunas cuestiones de costos. Si usted mejorara o bajara la carga impositiva
acordar a algunas cuestiones diferentes, bueno, ahí sí le creo y podemos impulsar muchas cuestiones. Si no, no es tan fácil. Me quedó una en el tintero. ¿Qué pasa con el tema del precio por calidad? Bueno, eso es una meta o un objetivo soñado realmente. Argentina tiene que llegar de nuevo a ese lugar, a ese precio por calidad, a esa compra por calidad. Si nos preguntamos por qué pasó en esto, fue porque la lechería en Argentina, a ver, todos dicen, no crecemos, estamos siempre lo mismo. Tengamos en cuenta que en los últimos 20 años la competencia de la lechería fue la agricultura. Por eso muchos productores son mixtos hoy, o sea, son agricultores, tienen tambo, tienen recría, tienen carne, porque hacen una complementación y que ahí también va de la mano, lo puede hacer un productor mediano, y se fue amoldando, podríamos decir, a ese formato. Entonces, es como que a la calle se sale y dice, bueno, vamos a buscar leche y vamos por litro, porque la leche no está sobrando, vamos a decir, la leche está faltando frente a esa competencia de la agricultura y se han bajado las exigencias. Por lo tanto, Argentina ha bajado la exigencia de calidad para mantener la producción de leche. Le estoy dando un ejemplo muy macro, ¿no es cierto? Hay miles de factores. Y entonces, por eso se demora esto de pagar por calidad. Pero ninguna duda que es el camino. Si no estamos comprando leche por litro, sin mirar los sólidos, sin mirar un montón de cuestiones que son, y la calidad, por supuesto, microbiológica, que son claves para una evolución sana y equitativa para todos, porque, bueno, nos lleva el mundo camino a ser cada día mejores en lo que uno hace. De todos modos, eso es algo que se va a dar tarde o temprano, porque a nadie le interesa recibir agua, vamos a decir, mucha agua, en vez de sólidos, no porque le echen agua a la leche, sino porque la proporción que tiene de agua a la leche es el 88% aproximadamente, y nosotros necesitamos recibir sólidos, o sea, que sea de buenas proteínas, de buena materia grasa, de buenas, etcétera, para que haya rendimiento y realmente sea un circuito virtuoso, digamos. Dani, le agradezco mucho estos minutos. Vamos a seguir contactándolo próximamente. Un excelente 2023 y ojalá la situación de la lechería argentina empiece a mejorar, porque como usted dice, es arraigo y es trabajo continuo los 365 días del año. Un gran saludo. Igualmente, gracias a ustedes, muy amables. Dani Lorenzati es presidente de la Intercooperativa de Productores Lácteos, planteando las cuestiones que tienen que ver con la actividad, ¿no? Pero cuánto muchas veces por beneficiar a determinados sectores no vemos otros que lo necesitan mucho. Lo vemos también en la fruticultura con este valor diferencial del dólar. Bueno, obviamente aquellos que necesitan tener insumos para alimentar a sus animales están pagando el producto mucho más caro, y encima, como también él lo plantea, la cuestión de los precios justos, los precios cuidados o como usted le quiera llamar.